Hace muchos años, un hombre, un visionario, tuvo un sueño. Corrían tiempos muy difíciles. España estaba en plena posguerra. El hambre, el miedo y la desconfianza se podía palpar en el ambiente. Europa, Estados Unidos, Japón y otros países se encontraban en plena Segunda Guerra Mundial. Y en un pequeño lugar del planeta Tierra llamado Telde, aquel hombre llamado Daniel Ramos Padrón seguía soñando. Soñaba en un futuro diferente, en paz, donde las mujeres ocupasen el lugar que como seres humanos durante siglos la historia les había negado. Mujeres relegadas a un segundo plano hasta para decidir sobre sus propias vidas. En los años 40, en la ciudad de Telde, solo existían los conocidos como colegios del rey o colegios públicos. Pero don Daniel Ramos, hombre polifacético, humanista y emprendedor como pocos, decidió abrir las puertas de la Academia de San Gregorio, más conocida también como la Academia de don Daniel, una academia privada y mixta para estudiar libre, como se las llamaba en aquel entonces. La Academia, y más tarde el Colegio San Gregorio, fue parte importante de la vida e historia de los teldenses desde el principio de los años 40 hasta el año en que el centro cerró sus puertas, 1975. Sin embargo, don Daniel también había puesto en marcha la imprenta Telde, que rápidamente se convirtió en un éxito empresarial que necesitaba de toda su atención, por lo que delegó la dirección de la academia en unas brillantes jovencitas, las señoritas Esther Oliva, Lucía Jiménez, María Jesús Amador, Hilda Marrero y Nena Mayor. Él veía en ellas el referente perfecto para cualquier niña, educadas, inteligentes y con una gran vocación de servicio a la enseñanza y compromiso hacia la sociedad. Yo creo que para poder tomar impulso necesitamos recuperar nuestra memoria, ¿no? Y Claro. nuestra memoria son todas esas vivencias. Buenas tardes, siento mucho no estar con ustedes, no sería mi ilusión, pero mis motivos de salud me lo impiden. No obstante, deseo darles las gracias por todas las molestias que han tenido en que todo esto salga lo mejor posible. Para mí esto ha sido una gran alegría y la verdad hasta me ha hecho un poquito, me ha dado un poquito de ilusión. Él animó a estas jóvenes amigas y compañeras a que tuvieran el valor necesario para enfrentarse a la mentalidad machista de aquella época, en la que las mujeres eran educadas para casarse y criar hijos. Ellas se pusieron al frente del centro, que se transformó en el Colegio de San Gregorio, y pasó de ser mixto a ser un colegio solo para chicas. No les fue sencillo, pues tuvieron que contar con la aprobación y firma de sus esposos o padres, tal como era habitual en aquellos tiempos. Pero salvando todas las dificultades, nacía el Colegio San Gregorio. Si el uniforme era inconfundible, imposible no recordar su ropa de gimnasia.
Aquellos pantalones bombachos que se ajustaban a las rodillas con unos tirantes para evitar que los muslos de las niñas quedaran al descubierto. Hacíamos gimnasia, en la primera etapa no la hacíamos en el propio patio del colegio, sino nos íbamos a la plaza de Doña Rafaela. Ahí nos conocíamos todas, salíamos al patio y todas nos conocíamos unas con otras y la verdad que muy bonito, muy bonito. El Colegio San Gregorio predicaba con la solidaridad, dando becas a las alumnas con menos recursos, ayudándoles a vestir sus uniformes, quedándose estas jóvenes mujeres altruistas sin cobrar en ocasiones para pagar los sueldos de las profesoras. Las niñas del Colegio San Gregorio siguen siendo niñas con muchas ilusiones que han sido madres, abuelas, bisabuelas, licenciadas, empresarias, políticas, enfermeras, maestras, artistas, poetas, médicas, farmacéuticas, escritoras, mujeres luchadoras y trabajadoras. Niñas que recuerdan el colegio como la gran oportunidad de sus vidas y que a pesar de los largos años que han pasado, conservan el amor por sus profesoras, por sus compañeras y por las aulas donde vivieron tantas experiencias. Niñas que tuvieron una oportunidad de futuro y forjaron gran parte de sus valores en el Colegio San Gregorio hasta convertirse en grandes mujeres. Profesoras de vocación que no solo enseñaban asignaturas sino valores. El valor de la amistad, de la solidaridad, de la libertad. Aprendieron libertad cuando el país vivía sus años más duros de dictadura. Una frase de doña Esther que formó el espíritu luchador de las niñas fue: ser mujer y triunfar en la vida cuesta mucho más que siendo hombre, porque nos van a exigir el doble y si cometemos un error, nuestro error se notará también el doble. Para mí lo importante es el reencontrarte con gente que muchas veces ni te acuerdas o no reconoces y empiezas a retomar tu memoria y sobre todo el resaltar la labor que se hizo en un colegio estrictamente femenino. Está haciendo un proceso increíble con la cantidad de fotos, con la cantidad de respuestas de las antiguas alumnas que bueno, nos hemos quedado, estamos entusiasmadas, pero al mismo tiempo también expectantes, porque decimos, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? ¿Cómo sale todo esto? Me encantaba cuando nos peinaban porque me quedaba una hora más. Los juegos en el patio, éramos muy niñas, muy inocentes, había mucho compañerismo, mucho, de hecho por eso lo recordamos con tanta añoranza, creo yo. Pero yo me acuerdo perfectamente de todas las niñas que eran mayores que yo y de las que eran más chicas, ¿no? Bueno, yo era la más pequeñita, entonces
los recuerdos que yo más tengo era el cuidado de las más mayores, que me mandaban a todos. Ellas no solo tuvieron toda la iniciativa del colegio, sino que tuvieron una iniciativa social, y era que el colegio, aunque era de pago, pagaba quien podía, quien no podía no pagaba. Entonces el uniforme hacía que todas fuéramos iguales. Nos sentíamos cómodas, pero no nos gustaba mucho porque era negro. Entonces cada vez que podíamos nos quitábamos el lacito, o en vez de llevar calcetines nos poníamos, las que éramos más coquetas, nos poníamos unas medias, y entonces ya venía la profesora y nos decía, por ahí no. Teníamos un uniforme de gala que llevaba una capa y una especie de casquito en la cabeza. Había mucho respeto, eran muy cariñosas, había mucho compañerismo entre nosotras, porque no era mixto, era solo de niñas, entonces era protegernos unas a otras. Muy ilusionada y esperando a ver, porque la verdad que hemos puesto toda la carne en el asador, y la verdad que deseando ya que venga el día 8. Porque después será el día después que es cuando empezaremos a valorar lo que se hizo y cómo se hizo. Y yo recuerdo la clase que éramos como 40, como 40 o 40, estábamos todas sentaditas en esos pupitres grandes, todas en fila por nuestros apellidos, pero tengo buenos recuerdos porque íbamos como todas ordenaditas, todas colocaditas. Y bueno, empezó con mi madre. Ella empezó con 7 añitos. Tenía esa única foto del año, decía, recuerdo de mis estudios, año 47-48. O sea que ella tenía 7 añitos cuando empezó en la academia de Don Daniel, en la academia San Gregorio. Y nada, ella tiene muy buenos recuerdos, incluso se acuerda de sus amigas. Nosotros somos 9 hermanos, de esos 9, 6 estudiamos en el Colegio San Gregorio. Y también decir que las profesoras de mi madre fueron las fundadoras, señorita Esther, señorita Madrid y señorita Lucía. Le dieron clase a mi madre y luego nos dieron clase a todas nosotras. El mayor aprendizaje que yo creo que nos llevamos de esta preparación y de este encuentro es la felicidad que ha generado en todas volver a retomar todos esos momentos felices que nos hicieron felices de niña, ¿no? Pero es un encuentro a la felicidad, es un encuentro a la magia de reencontrarte después de 30, 40 años o 20 años y como si no hubiese pasado el tiempo. Creo que Telde es una ciudad, siempre ha sido una ciudad grande, ¿no? Siempre ha sido una ciudad pionera, pero esto nos demuestra que las mujeres de Telde también son pioneras y también son grandes, y que a veces no salimos tan visibles, ¿no? Pero esta es una parte de Telde
de la ternura y de la hacer y del buen hacer y del compromiso, ¿no? Entonces es fantástico. Yo he vuelto al cole con compañeras mayores. Nos ponían en fila, preguntando la tabla. Y como no te la supieras, pues palmetazo. Era la época en que se decía que la letra con sangre entra. Es verdad que la vida nos ha demostrado que no es necesario. No es necesario. Lo que pasa que era la costumbre. Estamos hablando de mujeres de la posguerra con mujeres de plena democracia, ¿no? Es decir, estamos hablando de generaciones que yo estoy, como diría ahora la gentilla joven, estoy flipando, ¿no? Es que es un encuentro entre nosotras y entre todas estas generaciones que pasaron por el colegio. Y es valorar lo que se hizo en ese colegio, es valorar la historia, es valorar el valor de estas mujeres, cosas que a lo mejor nos ha pasado desapercibido, que no lo percibimos sino ahora, cuando lo hemos analizado, cuando hemos visto esta lucha, este afán y el resultado que ha dado.